¿Cómo están? Buenos días. Buenos días para todos los que están aquí y los que van a ver después esta prédica. Que siempre hay gente que la ve, ¿eh? Hay gente que la ve, hay gente que me dice, bueno, ¿qué pasó con tu prédica del domingo? Que no... Y llega a varios lados. Hoy es domingo 17 de marzo de 2024, un hermoso día, ya llegando el otoño. Y estamos aquí. Yo les decía recién a los hermanos que quiero hablar acerca de la voluntad de Dios. Cosa interesante, la voluntad de Dios. Resulta que el Señor Jesucristo oraba siempre, Él oraba mucho, y los discípulos no oraban tanto, casi no sabían orar. Sí, no sabían orar, y veían que Él oraba al Padre, estaba mucho tiempo orando. Entonces un día le dijeron, Señor, enséñanos a orar. Así di cuenta el Evangelio según San Lucas. Señor, enséñanos a orar. Interesante. Miren, queridos, cuando vienen los niños a la escuela bíblica, una de las cosas que les enseñan es les enseñan a orar. Los padres tienen que enseñar a orar a sus hijos desde chiquitos. Yo tengo el nieto que a veces el padre le dice, bueno, ¿querés orar vos? Es chiquito, 4 años tiene, entonces él ora. Y tenemos chicos acá que oran, porque les enseñamos a orar. Los discípulos le pidieron al Señor Jesucristo que les enseñara a orar. Entonces el Señor Jesucristo les dijo, ustedes oren así. Lucas es más escueto y les da el Padre Nuestro. Padre, ustedes oren al Padre. Él enseñó a orar a Dios como Padre. Porque Él dijo, yo y mi Padre somos uno. Él oraba al Padre y Él enseñó que nosotros oráramos y nos dirigiéramos a Dios como nuestro Padre. Al Padre eterno. Y el relato que hace Lucas, en el Mateo en el capítulo 6, Jesús hablando de la oración es un poco más largo. Yo no voy a hablar acerca de la oración, pero voy a hablar acerca de la voluntad de Dios. Pero dice algunas cosas, ustedes como oren, no oren como los hipócritas que aman orar en las calles, que la gente los vea, que mira cómo ora esto, mira qué tremendo cómo ora. No sean así. Entonces le dice, ustedes cuando oren, enciérrense en su habitación y oren al Padre que ve en lo secreto y vuestro Padre los va a recompensar en público. Una cosa interesante. Nosotros oramos aquí, queridos. Pero muchas oraciones son para hacerlas en la intimidad con Dios. Muchas oraciones son para hacerlas en la intimidad con Dios. No porque sean malas, sino porque son privadas. Hay una mujer, una amiga mía que nos comunicamos y yo le presenté el Evangelio, ella recibió, entonces ora a Dios y le digo, che, escúchame, yo le digo, hacele preguntas a Dios cuando orás. Y le pregunto, una vez le pregunté, ¿cómo te está contestando? Es nueva, es recién convertida. ¿Cómo te está contestando? Y por ahora está medio mudo, me dice. Interesante. Por ahora está medio mudo. Entonces después le pregunto ahora hace poquito y me dice, sí, me está respondiendo. Se está dando cuenta cómo Dios responde. Se está dando cuenta cómo viene la respuesta de Dios. Interesante, ¿no? Pues la cuestión que el Señor Jesucristo les dijo, una cosa interesante, orando no usen vanas repeticiones como hacen los gentiles, la gente. Los paganos tenían fórmulas de oración y las repetían, y las repetían, y las repetían, y las repetían. No hagan eso. Porque piensan que por su palabrería serán escuchados. Así dice Mateo capítulo 6, versículo 7, léalo. No es un mantra la oración, sino va un mantra como hacen los orientales, que repiten una frase y la repiten. Señor Jesucristo, no es así la cosa. Entonces dijo lo siguiente, ustedes orarán así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino,
hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Después dice, el pan de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como nosotros también perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas, o más bien no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Lucas tiene una fórmula del Padre Nuestro que es un poquito más corta. ¿Está bien? Pero en las dos está la petición a Dios para que se haga su voluntad. ¿Cómo? ¿Por qué tenemos que pedir nosotros a Dios que se haga la voluntad de Él? ¿Acaso no la puede hacer Dios a su voluntad? ¿No les parece una cosa bastante interesante de analizar? Y dice lo siguiente el Señor en la oración: Padre, que se haga tu voluntad aquí entre nosotros en la tierra, como se hace en el cielo. El modelo del cumplimiento de la voluntad de Dios es el cielo, no es la tierra. Nosotros tenemos algunas cosas muy erradas en cuanto a la voluntad de Dios y creemos que cualquier cosa que pasa es por la voluntad de Dios. Ese es un pensamiento tipo místico y que viene arrastrado con muchas cosas, pero no tiene que ver con la revelación bíblica. Al contrario, el Señor Jesucristo dice, ustedes tienen que orar para que la voluntad de Dios se haga, se cumpla. Porque no siempre se cumple la voluntad de Dios. Entonces hay que orar por eso. Y dice otra cosa cuando agrega, o antes de eso dice, venga tu reino. Esa es una oración poderosa. Todos los intercesores saben que esa oración, venga tu reino, es poderosa, porque eso sacude todo. Que acá no pase cualquier cosa, que esto no sea un reinado de Satanás, que Satanás no se mueva. No, que Dios se mueva acá. Esa es una oración que sacude, que es una oración muy poderosa. Y después el Señor Jesucristo enseña a pedir por nuestras necesidades particulares. Por ejemplo, la necesidad de comida, la necesidad de sustento, la necesidad de ser librados del mal. Esas son nuestras necesidades. Bien, pero el Señor Jesús dice, hay que orar al Padre pidiendo que se haga su voluntad. ¿Dónde? ¿Dónde? Vamos a poner el ejemplo de Él. El ejemplo de Él. En San Juan capítulo 4, vamos a San Juan capítulo 4, Jesús tiene esa famosa conversación con la mujer samaritana junto al pozo de Jacob, allí en Samaria. San Juan capítulo 4. De hecho que se sabe, si no lo tenemos que aprender, que los judíos y los samaritanos se llevaban mal. Esto era histórico. En la época de Jesús, judíos y samaritanos no se querían. Habían tenido la misma raíz hebrea. Pero para unas cuantas cuestiones históricas y políticas y de muchos tipos, no se querían, no se soportaban. Pero Jesús andaba por Samaria, él era judío. Entonces Jesús, cuando se encuentra junto al pozo de Jacob con la mujer samaritana, entabla una conversación con ella muy interesante. Hay dos conversaciones muy interesantes, entre otras, en el Evangelio de San Juan. Una está en el capítulo 3 con Nicodemo y otra está en el capítulo 4 con esta mujer samaritana, que le da de beber, se produce una conversación allí muy interesante. El Señor Jesús le dice a la mujer, anda a buscar a tu marido y venir. Él dice, no tengo marido. Dice la mujer, sí, has dicho bien. Dice, porque has tenido 5 maridos. El Señor Jesús tenía revelación. Y el que ahora tienes no es tu marido. Y la mujer fue y trajo gente de allá. Miren, me parece que he hallado el Mesías, me parece que este es profeta. Entre tanto, que la mujer va para buscar al hombre,
los discípulos le rogaban diciendo: Rabí, come. Porque era tarde ya y el Señor muchas veces ni comía. Ni comía. Rabí, come. Le trajeron comida. Bueno, come algo. ¿Viste que dice? Bueno, come algo. Y Jesús le dice: yo tengo una comida para comer que ustedes no saben. Entonces fíjense cómo razonan. Y los discípulos, entre unos y otros, comentaban: ¿le habrá traído a alguien de comer? Interesante. Uno tiene razonamiento natural. ¿Viste? Cuando nosotros ejercemos, no es malo el razonamiento natural, pero para algunas cosas no alcanza. El razonamiento natural para algunas cosas no alcanza. Necesitamos discernimiento espiritual, que es una cuestión superior. ¿Le habrá traído a alguien de comer? Y Jesús le dice: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y acabe su obra. Está refiriéndose a la mujer y después la charla que va a tener con la mujer. Interesante la charla que va a tener con la mujer. Dice: no, mi comida, más que comer, lo que tengo que hacer ahora es cumplir la voluntad de mi Padre, porque para eso he venido, para cumplir la voluntad de mi Padre. Interesante, Jesús repite mucho esto. Y la última vez que habla de la voluntad del Padre, tremendo, nos estamos acercando a la fecha de la Pascua, está en el capítulo de Lucas, capítulo 22, verso 42. Dice así lo siguiente: y saliendo se fue, como solía, al monte de los Olivos, y sus discípulos también le siguieron. Ese es el jueves de la Pascua. Cuando llegó a aquel lugar, les dijo: oren para que no entren en tentación. Interesante. Y él se apartó como de ellos, como a la distancia, como de un tiro de piedra, es decir, 20 metros. Y puesto de rodillas oró, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa. La copa que tenía que beber, él sabía que iba a ser entregado. Si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Él vino a hacer la voluntad del Padre, mis queridos. Y toda su vida estaba encaminada a hacer la voluntad del Padre. Desde niño, aún desde niño estaba él. Había ido con sus padres a Jerusalén a adorar, como van siempre, y él se quedó hablando con los doctores, con los maestros, con los rabí, preguntándoles, qué sé yo, porque él sabía que venía a prepararse, él tuvo que prepararse para esto. Lo dice muy bien la carta a los hebreos. No es que salió así nomás, no, él tuvo preparación. No habla mucho la Biblia sobre eso. Pero el Señor Jesucristo, para cumplir la voluntad del Padre, sabía que tenía que prepararse. Y lo hizo. Y empezó hasta el fin. No se haga mi voluntad sino la tuya. Y sabía, y fue a la cruz, porque era la voluntad del Padre. Hay un salmo, el Salmo 143, que dice una cosa muy interesante. Salmo 143. En el versículo 10 dice lo siguiente: enséñame. Este es un salmo de David donde David ora pidiendo liberación. Fíjate, cosa interesante. Y dirección.
Porque cuando nosotros somos libres, necesitamos la dirección de Dios, porque aún en la libertad podemos agarrar para cualquier lado. Por eso necesitamos libertad y dirección. Y dice el versículo 10 de ese salmo: enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Así que este es mi Dios, Dios eterno, bendito. Una buena oración es: enséñame a hacer tu voluntad. Y una buena oración: Señor, que se haga tu voluntad. Pero cuando decimos que se haga tu voluntad en la tierra, no me excluye a mí. Que se haga tu voluntad, que se haga tu voluntad en la nación, que se haga tu voluntad acá, que se haga tu voluntad allá, que se haga tu voluntad en todos lados. No me excluye. Enséñame a hacer tu voluntad. Yo me meto dentro de la voluntad de Dios. Cosa interesante, el Señor Jesucristo sabía que había venido a la tierra para cumplir la voluntad del Padre, que lo que el Padre determinó, lo que el Padre decidió para Él. Tenemos miedo de la voluntad de Dios, porque vaya a saber qué va a pasar. Sí, Señor, yo quiero que hagas tu voluntad en mi vida. Muchas veces oramos, mis queridos, pidiéndole a Dios que queremos saber cuál es su voluntad para nuestra vida. Yo lo he dicho muchas veces a esto, y hay que aprenderlo, pues yo lo aprendí. Cuando yo hago eso, yo me pongo en el centro de la escena. Yo estoy acá. En definitiva, ¿cuál es la voluntad para mí? ¿Cuál es tu voluntad para mí? Me pongo yo en el centro de la escena. En lugar de decir: Señor, yo quiero hacer tu voluntad. Yo estoy dispuesto a hacer tu voluntad. Entonces vuelvo a la pregunta: ¿tenemos miedo de la voluntad de Dios? Que no sé con qué cosa va a salir Dios y me va a destartalar lo que yo tengo pensado. Muchas veces es ese razonamiento. Pero fíjense lo que dice en el profeta Jeremías en el capítulo 29. Interesante, que hay muchos pasajes que concuerdan con esto. Muchos pasajes. Pero Jeremías lo dice, lo dije muy bien en el capítulo 29. Le está hablando Dios al pueblo y el pueblo andaba que sí, que no, con seguir a Dios y no seguir a Dios. Me parece que me conviene más esto, me conviene más esto otro. Yo tengo estos planes, tengo aquí, tengo por allá. Entonces Jeremías le dice, o Dios le dice a través de Jeremías, lo siguiente: yo sé los pensamientos que tengo acerca de ustedes, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para darles el fin que ustedes esperan. Entonces ustedes me invocarán y vendrán y orarán a mí, y yo los oiré, y me buscarán y me encontrarán, porque me buscarán de todo vuestro corazón. Pero no se alarmen, porque mis pensamientos acerca de ustedes son pensamientos de bien, no de mal. Nosotros muchas veces estamos muy convencidos de que nuestro criterio, nuestro juicio, nuestra sabiduría es buena, entonces armamos cosas para nuestra vida. Es más, diseñamos o vamos diseñando nuestra vida conforme a lo que nosotros estimamos que es lo mejor. Puede que sea así. ¿Y dónde entra la voluntad de Dios en este asunto?
¿Dónde entra la voluntad de Dios en este asunto? ¿Acaso pensamos que si nosotros le decimos a Dios, Señor, yo quiero hacer tu voluntad, Dios se va a venir con una que ni me la espero? Andá a saber con qué se viene. Y yo no estoy preparado para eso, no sé, porque yo ya tengo mis planes. Viste que se habla mucho acerca de actualmente. Y muchos maestros, maestritos y gurúes dicen, bueno, vos tenés que proyectar tu vida. Es bueno, es cierto eso. Yo estoy de acuerdo con eso. Lo peor que le puede pasar a una persona, y hay muchas personas en estas condiciones, es decir, que no proyectan nada hacia adelante. En el límite de esa cuestión está el decaimiento, está la depresión. ¿Qué es una persona depresiva? Una persona que dice no vale la pena hacer nada, no vale la pena mover un dedo, porque en definitiva no vale la pena. Pero la palabra de Dios nos dice otra cosa. Entonces, ¿dónde está la voluntad de Dios en nuestras decisiones? Estaba hablando con unos hermanos, con un problema, con un conflicto, como una charla pastoral, ¿viste? De las habituales. Que la gente en general viene a hablar con los pastores cuando tienen un problema. Y está bien. Está bien. Nosotros vamos al médico cuando estamos enfermos, cuando estamos sanos no vamos al médico. Cuando tenemos una enfermedad, así viene gente a hablar de muchas cosas, pero mucha gente viene a nosotros los pastores, tal vez a ustedes, a los líderes, con algún problema. Y está bien. Está bien que lo hagan. Así es. Y yo le decía a los hermanos, no tomes decisiones intempestivas. Así que estás con este problema, lo peor que podés hacer es tomar una decisión intempestiva, o como se dice vulgarmente, tomás una decisión en caliente, tomás una decisión en el peor momento. Y se te ocurrió esto y pum, allá fui y salió, la cosa salió mal y salió mal. En ese momento, o en todo momento, consultás cuál es la voluntad de Dios. Como dice una profeta, echale una oradita. Echale una oradita y dice, bueno, Señor, a ver, estoy acá en esta cuestión. Necesito que me guíes. A ver qué voy a hacer, porque el asunto es bravo. ¿Tenemos en cuenta la voluntad de Dios? ¿Tenemos en cuenta que Dios el Eterno conoce, mis queridos, te lo voy a decir de esta manera, o nos conoce desde antes de nacer, y nos conoce en lo que nos va a pasar más adelante. Pero Él nos deja la posibilidad de elegir el camino. Miren, hay propósitos de Dios que se cumplen y se cumplen y se cumplen. Es así. Cosas que Dios ya ha determinado que se van a cumplir y se van a cumplir y no hay vuelta de hoja. Es como si ustedes van en un barco, en un crucero. En ese crucero hay una enorme cantidad de gente y algunos se pelean, algunos dicen sí, algunos, ¿cómo te puedo decir? Van y la pasan bien, pero otros capaz a lo mejor se pelean, vinimos en este crucero para pasarla bien, y en definitiva deciden que se van a separar, deciden que se van a divorciar. Ponele, puede pasar, no sé, las cosas que pasan en el crucero. Yo nunca estuve en un crucero. Pero ¿sabes qué? Eso no afecta el rumbo de la embarcación. La embarcación salió de este puerto y la embarcación va a llegar a aquel puerto, va a llegar a aquel puerto de manera independiente de lo que decidan los pasajeros con su vida. Así es la voluntad eterna de Dios. Pero nosotros los creyentes, si somos sabios, nos vamos a meter dentro de esa voluntad de Dios.
entonces la voluntad de Dios llegará a nuestra vida, no la voluntad de Dios para mi vida. Mi vida la meto dentro de la voluntad de Dios. Y no sé cuál es. Ese es otro problema. Ahí tenemos un problema. Así que yo no sé cuál es la voluntad de Dios. Hay dos maneras simples que están establecidas. Primero leo la palabra. A ver qué dice acá. Así que acá dice en el profeta Jeremías que Dios tiene buenas intenciones con nosotros. Así que dice que tiene buenas intenciones con nosotros. Así que acá cuando leo en el Evangelio de Mateo dice que no se cae ni un cabello de nuestra cabeza sin que Dios lo sepa. Y a veces se nos cae, mis queridos, porque por nuestros problemas, por nuestras cosas, por nuestras malas decisiones, por nuestra ignorancia. Yo no sabía. ¿Qué es lo que no sabemos? Y voy a decir, hay muchas cosas que no sé, sí, hay muchas cosas que no sabemos, pero algunas cosas las tenemos que tener claras. Los hijos de Dios, algunas cosas las tenemos que tener clarita. Entre ellas, que nosotros tenemos que meternos dentro de la voluntad de Dios, queridos. Esto tiene mucha relación con la comunión con Dios y tiene mucha relación con la santidad. Si yo soy un pecador y no me importa, si yo me meto en el barro y no me importa, después no puedo reclamar la voluntad de Dios. Entonces las cosas me van mal. Entonces debe ser porque Dios no quiere que a mí me vayan bien. No, Dios quiere que a mí me vaya bien. Pero vos tenés que revisar un poquito a ver si lo que estás haciendo está dentro de la voluntad de Dios o no está dentro de la... Es simple esto. Me buscarán y me hallarán, dice el profeta. Dice Dios a través del profeta. ¿Viste cómo dice? Si me buscan, me van a hallar. Dios dice lo mismo. Si ustedes me buscan, me van a encontrar. Y yo los voy a bendecir. No como decimos nosotros. Si me buscan, me van a encontrar. Y vas a ver lo que te va a pasar. Me buscarán y me hallarán porque me buscarán de todo vuestro corazón. De todo vuestro corazón. La voluntad de Dios. Yo lo he hablado esto de muchas formas de verlo y hablarlo. Sobre todo cuando proyectamos algo, cuando decimos, no sé qué va a ser de mí, no sé, tengo este problema, tengo esto, tengo todo. Voy a buscar la voluntad de Dios. Buscar la voluntad de Dios. Entonces hablaba con estas personas y decía, bueno, sí, porque me siento mal, entonces me siento mal por esto y parece que no funciona la cosa y ya estoy cansado de esto. Sí, pero todo, viste, acá, todo ahí, todo ahí. Metido en mis problemas, metido en mis cuestiones, metido en mis asuntos y qué sé yo, y no le veo salida, ahí está. Bueno, busca a Dios. Y buscar la voluntad de Dios y decirle en determinado momento, en medio de toda esa historia, en medio de toda esa confusión, en medio de toda esa chifladura, en medio de toda esa cuestión, decir, parate y decir, bueno, Señor, yo quiero saber qué querés, qué decís, ¿qué decís de todo esto? ¿Qué opinás? Estoy insistiendo mucho con que al orar le hagamos preguntas a Dios, como mi amiga que dice, mira, todavía no me respondió nada. Y después me dice, mira, parece ser que algunas cosas me ha dicho. No se ve nada del Evangelio, nada. Está aprendiendo porque quiere, porque necesita. Entonces el Espíritu de Dios le está mostrando. No yo le diré dos cositas, una vez por semana. Pero ella está buscando y está recibiendo. Sí, Señor, gloria a Dios. Usted lo ha dicho, hermano. Está buscando y está recibiendo. Qué extraordinaria que es la voluntad de Dios. Yo estoy diciendo
Así que estás proyectando cosas, lo he dicho muchas veces. Buscar la voluntad de Dios, a ver qué dice, poner, como decimos nosotros, buscar la voluntad de Dios, lo decimos también de esta manera. Pone eso en las manos de Dios. ¿Y cómo se pone algo en las manos de Dios? Le lo decís, Señor, este tema, yo tengo esta cuestión, tengo este asunto, tengo este problema, tengo esto. No se lo decimos para que Dios se entere, le decimos, pero yo quiero hacer tu voluntad. Entonces a este asunto, a esta cuestión, a este problema o a este proyecto o lo que sea, lo someto a tu voluntad. Que se haga tu voluntad, no la mía. Es lindo cuando se hace nuestra voluntad. ¿Te gusta o no? A todos nos gusta. Digo, mira, hay que hacer así, así, así. ¿Sabés qué pasa? Muchas veces hay conflictos en la familia, en los matrimonios, porque uno quiere hacer su voluntad y el otro quiere hacer su voluntad. Y están contrapuestas. Deriva la cosa, en lugar de decir, sí, yo hago esto, qué sé yo, estoy acostumbrado a hacer esto, porque a mí me parece que bla, que blin, que plum, que pan, que pin, que bom. En lugar de hacer eso, decir, bueno, Dios, a ver cómo es la cosa. ¿Cómo puedo hacer tu voluntad? Es una cosa interesante. Si nosotros le enseñamos a los chicos a hacer la voluntad de Dios, pero es difícil enseñarle. ¿Sabe por qué es difícil? O no, depende. Porque si nosotros impartimos la obediencia a la voluntad de Dios, impartimos. ¿Qué es impartir? Es dar de lo que uno es. De lo que uno es. Me contaba el pastor Darío, recién una charla muy linda que tuvimos, que se han juntado los padres de los chicos adolescentes. Entonces algunos padres han dicho, me doy cuenta de que no estoy haciendo lo que debo hacer por mi hijo. Bienaventurado eres, podría repetir yo, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino el Espíritu de Dios. Así funcionan las cosas, mis queridos. Así funcionan las cosas que son de Dios. Entonces Dios te hace ver, te haré entender, dice la palabra. ¿Cómo es la historia? ¿Cómo es este asunto? No lo tengo en claro. Bueno, preguntá y fíjate, ¿ves? Inquirir, ¿sabes? Es buscar diligentemente. Eso es inquirir. Inquirir. A ver, ¿qué pasa? ¿Cómo es esta historia? No tengo tiempo para eso. Entonces fuiste, querido. Querida. Si no tienes tiempo para eso, fuiste. Vas a andar por la tuya. ¿Cómo hace la mayoría de la gente? Vas a andar por la tuya. Pero mejor. Es como dijo el Señor Jesucristo. Mi comida, es decir, tenía hambre. ¿Ustedes se creen que el Señor Jesucristo no tenía hambre? Tenía sed, se cansaba y qué sé yo, les vengan, descansemos un poco, le dijo a los discípulos. ¿Ustedes qué se creen? ¿Cristo hombre que era qué? ¿Superhombre? Nunca. No piensen en Cristo como superhombre. Era un hombre. Pero al mismo tiempo el Hijo de Dios. Yo tengo una comida que comer que ustedes no saben, porque los discípulos no sabían. Estaban, discúlpenme, en babia en muchas cosas. Y caminaban con él y algunas cosas no les caía la ficha ni por casualidad. Así que usted, mi querido, si por ahí no le cae la ficha, no se aflija mucho, porque eso puede cambiar. Como cambió en los apóstoles. ¿O ustedes qué se creen que eran los apóstoles? Cambió. Cuando viene el Espíritu y ellos comienzan a ser guiados por el Espíritu de Dios, porque buscaban la voluntad de Dios y querían hacer la voluntad de Dios. Y la hicieron. Y la hacían. Entonces eso encamina las cosas, eso encarrila la cuestión. ¿Entendés lo que te quiero decir con encarrila la cuestión? Para hacer la voluntad de Dios es necesario que... Bueno, está bien, yo quiero hacer, tanto insistís, pastor, yo quiero hacer la voluntad de Dios. Así ya, termina de una buena vez.
No sé si usted, no creo que ninguno de ustedes esté pensando eso. No. Pero a veces hay cosas que te resultan que te abruman. Que te abruman. Y no sabes cómo encontrarle la vuelta. Bueno, ¿cómo puedo hacer la voluntad de Dios? Bueno, buscándola, buscar en oración, buscar la voluntad de Dios. Y casi con seguridad te vas a tener que desprender de algo. Casi con seguridad o con seguridad te vas a tener que desprender de algo. Porque hay alguna cosa por ahí dando vuelta, o varias, con las cuales te vas a seguir chocando contra la pared. Pero si tenés la decisión, vos lo vas a ver, vos te vas a dar cuenta. Si no te vas a dar cuenta, Dios te lo va a revelar. Y si no, y si tenés coraje, porque para algunas cosas hay que tener coraje, lo hablas con el líder, lo hablas con el pastor, y decís, mira, pastor, yo tengo este problema acá, esto no sé cómo luchar contra esto. Algunos hermanos han venido y me han hablado de ese asunto. Yo le he dicho, bueno, mira, querido, fíjate, esto y esto. Pero casi con seguridad en el 100% de algunas cosas hay que desprenderse. Es renunciar, llámale como quieras. Entonces vamos entrando en ese tema de lo que es la voluntad de Dios. En tu vida, no para tu vida. Tal vez esa voluntad de Dios en tu vida la sirve a otro y bendice a otros. Es notable como cuando Dios llega, una persona busca la voluntad de Dios, cómo Dios empieza a obrar en la persona. Eso lo sabemos, lo hemos dicho un montón de veces. Pero Dios, cómo Dios empieza a usar a esa persona para bendecir a otros. A cualquiera, no hace falta ser un ministro, no hace falta ser un, qué sé yo, no importa. Sucede. La palabra dice que la voluntad de Dios es, ¿cómo? Agradable y perfecta. Voy a empezar por perfecta. Es perfecta, te va a conducir por lo bien, te va a conducir por lo bueno, te va a conducir, no le vas a errar, no le vas a chingar ahí. Pero además es como, claro, buena, agradable y perfecta. ¿Qué quiere decir perfecta? Que cumple el cometido. Que cumple el cometido. Qué cosa extraordinaria. La gente que llega a la congregación, hay gente que llega. Como comencé al principio diciendo, hay gente muy herida que llega a la congregación. Y sí, claro. Probé con esto, voy a probar a ver qué pasa. A ver si Dios funciona. A ver si Dios funciona. Es bueno plantearse eso. No. Algunos dicen, bueno, a ver si esto funciona. Probalo. A ver si funciona o no funciona. Y ese probar a Dios es la fe. O probar de Dios es la fe. Por eso dice la palabra que sin fe es imposible ¿qué? Agradar a Dios. Y arranco o culmino con lo que arranqué al principio. Dios está obrando. No sé qué es lo que está pasando. Mejor, sí, Dios siempre obró, pero en este tiempo, te lo digo, hay un mover de Dios. El mover de Dios, mis queridos, es, ¿cómo te voy a decir? A ver cómo te puedo decir cómo es el mover de Dios. Es algo que no lo percibís hasta que te sorprende. Si vos lo buscás, lo vas a percibir más rápidamente.
En cuanto lo percibiste, va a sorprender y va a haber alguna cosa ahí que... Así funciona. Pero funciona muy bien cuando nosotros decimos, bueno, yo quiero hacer la voluntad de Dios. Tengo esto. Pero yo quiero hacer la voluntad de Dios. Y ahí empieza la cosa, empieza un círculo virtuoso. Porque entonces comienzo a entender cuál es la voluntad de Dios. Y empiezo a ver y empiezo a cambiar. Porque la voluntad de Dios es para nuestro bien, para nuestra paz, para nuestro bien. Es bueno eso, ¿no? Es bueno eso. Dale un aplauso al Señor. Esta es la palabra de fe, queridos. Esta es la palabra de fe. Busca a Dios a través del Señor Jesucristo. Busca hacer su voluntad. Y habrá bendición para tu vida. Así es. Amén. Amén. Muchas gracias. Amén.